Hola compañeros, nosotros somos el equipo conformado por Ana Cerón y Natalia Rodríguez y hoy les vamos a hablar acerca de la operación unitaria absorción. Veamos entonces el orden de nuestra presentación. Primeramente vamos a ver qué es y cuáles son sus componentes. Después, principios de absorción. Seguido, tipos de absorción, absorbentes, tipos de absorbentes, algunos ejemplos de estos, dónde ocurre este proceso, el funcionamiento y algunas aplicaciones. Veamos entonces qué es y cuáles son sus componentes. Bueno, la adsorción es un proceso en el cual una especie de una mezcla fluida, que puede ser líquida o gas, se adhiere sobre la superficie de un sólido con el cual está en contacto el fluido mediante una fuerza física, que es la fuerza de dispersión de London. Este proceso no implica intercambio de electrones, lo que lo hace reversible. Lo contrario a la absorción, la cual es un fenómeno físico que implica la difusión de masa en el que uno o más componentes de una mezcla gaseosa se disuelven en un líquido. No implica cambios químicos, por lo que es también un proceso reversible. Ahora veamos los componentes. Vamos a tener como componentes el sólido, el cual va a ser el adsorbente, que es la barrita azul que pueden ver, y la especie que se va a adherir sobre la superficie va a ser el absorbato. Vamos a ver los principios de absorción. La selectividad común de un absorbente entre el soluto y el fluido portador o entre varios solutos hace posible la separación de ciertos componentes presentes en el fluido. El proceso de absorción global consta de una serie de etapas. Cuando el fluido pasa alrededor de la partícula de un lugar fijo, el soluto primero se difunde desde el volumen del fluido hacia la superficie exterior de la partícula. Luego, el soluto se difunde desde el interior del poro hasta la superficie del mismo. Y por último, el soluto se absorbe sobre la superficie. La acumulación por unidad de área es pequeña. Por consiguiente, se prefieren los sólidos altamente porosos con áreas internas muy grandes por unidad de volumen. Generalmente las superficies son irregulares y las energías de enlace son debidas básicamente a las fuerzas de Van der Waals. El nivel de actividad de la adsorción se basa en la concentración de la sustancia en el agua, la temperatura y la polaridad de la sustancia. Una sustancia polar, que recordemos es soluble en agua, no puede ser absorbida por el absorbente. Por el contrario, una sustancia no polar es posible que sí lo sea. Veamos ahora los tipos de absorción. Existen tres tipos de absorción, los cuales son física o fisisorción, química o quimisorción y la de intercambio. Veamos ahora entonces la absorción física o fisisorción. Se debe a débiles fuerzas atractivas, generalmente fuerzas de Van der Waals. En este caso, la molécula absorbida no está fija en un lugar específico de la superficie, sino que va a estar libre de trasladarse dentro de la interfaz. En general, predomina a bajas temperaturas. La absorción química o quimisorción sucede cuando hay interacción química entre adsorbato y adsorbente. La fuerza de la interacción entre adsorbato y adsorbente es fuerte, casi como un enlace químico. En este tipo de adsorción, el adsorbato sufre una transformación más o menos intensa, pues de su naturaleza química. Y por último, vamos a tener la absorción por intercambio. En este proceso, el soluto y el adsorbente se atraen por fuerzas electrostáticas. Dicho de otra manera, los iones del soluto se concentran en la superficie del sorbente, que se halla cargada eléctricamente con signo contrario a los iones del soluto. Si tenemos dos adsorbatos iónicos iguales en varios factores,
pero uno con mayor carga que otro, el de mayor carga será el que sea absorbido. Para adsorbatos con igual carga, el tamaño molecular es el que va a determinar cuál será absorbido. Veamos ahora los tipos de adsorbentes. Típicamente, los adsorbentes tienen pequeños diámetros de poro, de modo que hay una alta área de superficie para facilitar la disorción. Ay, qué pena, la adsorción. El tamaño de los poros suele oscilar entre 0,25 y 5 milímetros. Los adsorbentes industriales tienen una alta estabilidad térmica y resistencia a la abrasión. Dependiendo de la aplicación, la superficie puede ser hidrofóbica o hidrofílica. Existen adsorbentes polares y no polares. Los adsorbentes vienen en muchas formas, incluyendo varillas, gránulos y formas moldeadas. Existen tres clases principales de adsorbentes industriales. Tenemos entonces los compuestos a base de carbono, como por ejemplo el grafito y el carbón activado, compuestos a base de oxígeno, como por ejemplo las zeolitas y la sílice, y compuestos a base de polímeros. A continuación, veremos algunos ejemplos de adsorbentes comerciales y principales que se los presentará mi compañera Ana. Bueno, como dijo mi compañera, estos son algunos ejemplos de absorbentes. Tenemos la alumina activada, que para preparar este material se activa el óxido de aluminio hidratado, calentándolo para extraer el agua. Se usa ante todo para secar gases y líquidos. Las áreas superficiales fluctúan entre 200 y 500 metros al cuadrado sobre gramos, con un promedio de diámetro de poro de 20 a 140 amperios. Ahora tenemos las zeolitas tipo tamiz molecular. Estas zeolitas son aluminosilicatos cristalinos porosos que forman una red cristalina abierta que tiene poros de uniformidad precisa. Por tanto, el tamaño uniforme del poro es diferente al de otros tipos de absorbentes que tienen una gama de tamaños de poro. Las diversas zeolitas tienen tamaños de poro que van cerca desde 3 a 10 amperios. Las zeolitas se usan para secado, separación de hidrocarburos y de mezclas y muchas otras aplicaciones. Ahora tenemos el carbón activado. Este es un material microcristalino que proviene de la descomposición térmica de madera, cortezas vegetales, carbón, etc. Y tiene áreas superficiales de 300 a 1200 metros al cuadrado sobre gramos. Las sustancias orgánicas generalmente absorben carbón activado y tiene un promedio de diámetro de poro de 10 a 60 amperios. Aquí tenemos el gel de sílice. Este absorbente se fabrica tratando con ácido una solución de silicato de sodio y luego secándolo. Tiene un área superficial de 600 a 800 metros al cuadrado sobre gramo y un promedio de diámetro de poro de 20 a 50 amperios. Se utiliza principalmente para deshidratar gases líquidos y para fraccionar hidrocarburos. Hay que tener en cuenta que el absorbente que más se suele usar en las máquinas de absorción es el gel de sílice como la sustancia más común y también el carbón activado, entre otros. Ahora vamos a ver dónde sucede este proceso. Entonces tenemos la máquina de absorción. La máquina de absorción es una enfriadora cuyo ciclo de producción de frío es análogo a la de compresión tradicional, en donde se sustituye la compresión mecánica por una compresión térmica a través de dos cámaras donde se lleva a cabo el proceso de absorción y desorción alternativamente, como lo podemos ver en esta figura. En general, la máquina de absorción toma la energía térmica de una fuente de energía convencional,
un efluente térmico o una fuente de energía renovable como la solar si es un recurso renovable que no se controla o existe un aporte de energía térmica auxiliar o la máquina no funciona. Dicha máquina trabaja con diversos pares de trabajo que tiene como absorbente y las sustancias descritas en el aparato anterior y como absorbato principalmente el agua, que es el refrigerante, aunque también pueden ser otras sustancias como el etanol, el metanol y el amor. Una enfriadora de absorción es una máquina dividida en 4 compartimentos. Tenemos un evaporador en la parte inferior de esta máquina, 2 cámaras de absorción y desorción, un condensador en la parte superior de la máquina. Ahora vamos a ver el funcionamiento de esta máquina. Los fluidos de trabajo son el agua como refrigerante y el gel de sílice o zeolita como absorbente. La máquina funciona de forma totalmente automática con un ciclo de operación de unos minutos, que es el tiempo en el que se llevan a cabo estas 4 etapas. El funcionamiento de una máquina de absorción es el siguiente. Empezamos con la etapa 1. En el evaporador, el agua del circuito de frío de la instalación aporta el calor del proceso que se requiere refrigerar, evaporando el fluido refrigerante, que en este caso es el agua, que se encuentra en una baja presión. En esta etapa, la válvula que conecta el evaporador con la cámara de absorción 1, o sea, esta parte de aquí, está abierta. Y la válvula que conecta esta cámara con el condensador está cerrada, o sea, esta parte de acá arriba. De esta forma, el agua evaporada entra en la cámara, que se encuentra a una presión ligeramente inferior a la presión del evaporador. El fluido refrigerante es absorbido por el absorbente que se va saturando durante el proceso de absorción. Como este proceso es exotérmico, por el intercambiador de la cámara circula agua procedente del circuito de la torre para disipar el calor generado. Mientras, en esta otra cámara, que es la 2, tiene lugar el proceso de desorción para regenerar el absorbente que se encuentra saturado de vapor de agua del ciclo anterior. Como este proceso es endotérmico, se hace circular agua caliente a través del intercambio de calor. La válvula que conecta el condensador con la cámara de desorción, o sea, esta de aquí, está abierta. Y la válvula que conecta esta cámara con el evaporador está cerrada. La presión en el interior de esta cámara es ligeramente superior a la de este condensador, por lo que el vapor del agua, o sea, el fluido refrigerante, que se libera del absorbente como consecuencia de este proceso de desorción, pasa al condensador del equipo. En este condensador, el fluido refrigerante condensa, siendo el calor del agua del circuito de torre. El vapor de agua condensado para evaporar a través de la válvula de expansión se cierra, o sea, cierra el ciclo. Cuando el absorbente de la cámara 1 está saturado de agua y en la cámara 2 se encuentra seco, esta máquina automáticamente interviene en estas funciones de las dos cámaras. Como primer paso, cierra las válvulas que conectan las cámaras de evaporación y condensación y abre las válvulas que conectan las dos cámaras, permitiendo que pues la presión entre ellas sea igual o se haga un equilibrio. A continuación, el agua caliente de la cámara de desorción, o sea, de la 2, se hace circular a través de la cámara 1 para que ésta le transfiera el calor residual y éste pueda proceder a calentarse.
Ahora vamos a ver la etapa 2. El proceso de inversión en las cámaras se completa y comienza el proceso de desorción en la cámara 1 y el proceso de absorción en la cámara 2. Como podemos ver, aquí se va a repetir el mismo proceso que en la etapa 1. Entonces, para hacer este funcionamiento tenemos que tener en cuenta algunos parámetros, donde el proceso es capaz de funcionar con una amplia gama de temperaturas del agua. Esta se regula fácilmente y se equilibra el rendimiento utilizando múltiples programas de control. Para obtener el mejor rendimiento, el agua caliente debe estar a unos 90 grados Celsius, el agua de refrigeración entre 30 a 24 grados Celsius y el agua fría en la salida entre 11 a 5 grados Celsius. Hay que tener en cuenta que estas dos cámaras están conectadas con diferentes soportes automatizados y este sistema operativo de los soportes se determina por las diferencias de presión en las cámaras durante el ciclo de operación. Para finalizar, vamos a mirar algunas de las aplicaciones que tiene la absorción. Primero, en la industria alimenticia, donde hace una decoloración en la industria azucarera y también decoloración de aceites en la refinación. Ahora, en la ingeniería ambiental, hace desulfuración del gas natural, donde hace eliminación del ácido sulfídrico, también eliminación de agua de fluentes gaseosos en secado, elimina olores e impurezas desagradables de gases industriales como el dióxido de carbono o del aire, recupera compuestos orgánicos volátiles como la acetona de corrientes gaseosas y procesos de potabilización de aguas. Esta fue nuestra presentación. Muchísimas gracias.